Capítulo 131. Francia. París. ¿Es cierto que incluso ocurrió un terremoto? Según las noticias que trajeron los mercaderes, así es. El viejo Henry fue directamente a Canterbury y hasta recibió azotes. Azotes. El joven rey se burló. Felipe se apoyó en el brazo del trono. Tanto los nobles como los clérigos lo miraron con ojos confundidos. ¿No habían hecho ya una representación similar la vez anterior? No creo que azotar piedras vaya a convertirse en oro. Pero todas las profecías que hizo el príncipe Balduino se cumplieron realmente. Si Enrique II no se hubiera arrepentido verdaderamente, otra calamidad habría. Un caballero interrumpió sus palabras. Ahora nos pides que creamos en esas historias absurdas. El chevalier, caballero, principal, Balón. Miró a los otros funcionarios mientras continuaba hablando. El único monarca verdadero que ha recibido la bendición del Señor es solamente Su Majestad Felipe. Pero hablar como si el príncipe Balduino fuera algún tipo de santo. Te lo agradezco, Balón. Pero predecir terremotos no es algo común. Dijo el rey. Se tocó la barbilla donde comenzaba a crecer la barba. Desde que llegó ese Balduino, toda Europa está temblando. ¿Acaso su nombre no resuena incluso en las calles de París? Felipe volvió a abrir la boca. Aunque sea magia astuta o una farsa, si la Santa Sede Romana lo reconoce, se convierte en un milagro. Y ahora no hay nadie que reciba más favoritismo de Roma que Balduino. El poder de curación también lo posee Su Majestad, que ha recibido la unción. Pero ese Balduino ni siquiera recibió la unción, ¿no es así? Respondió Felipe. Suspiró y se recostó en el trono. La situación está fluyendo mal. El joven Henry y Ricardo deberían haber seguido luchando al menos hasta este año. Uno de ellos debería haber muerto. Dijo. Y si el viejo Henry también hubiera muerto, tanto Inglaterra como las tierras de Aquitania habrían caído en mis manos. Ahora todo eso se ha convertido en una burbuja. Majestad, se dice que Enrique II juró una cruzada ante el príncipe Balduino. ¿Una cruzada? Sí, y también hay reportes de que el duque Ricardo muestra interés en la cruzada. Dijo el conde de Valois de barba blanca. Dio un paso al frente y continuó hablando. Si Enrique II, el joven Henry y Ricardo parten en cruzada, la situación se volverá favorable para Francia y Su Majestad. Entonces solo quedarían Geoffrey y John. Pero aún no tenemos información segura, ¿verdad? Felipe se encogió de hombros. Y si Enrique II parte en cruzada, también me llovería presión para partir en expedición. Balduino también querría que me uniera a la expedición. Pero Enrique II es un monarca que sigue a Su Majestad. ¿Cómo podría el superior ser arrastrado por el inferior? Gritó Balón. Agitó en el aire sus manos grandes como tapas de olla. Aunque el príncipe Balduino dijera tales palabras, bastaría con ignorarlas. Tal vez partir en expedición no sea tan malo. Si es para rescatar la ciudad santa, creo que valdría la pena. Pero Majestad. El deber de las cruzadas ya lo cumplió el rey anterior. Por mucha presión que llegue. Todo silencio. Necesito pensar más en este asunto. Que salgan todos excepto el conde de Valois. Balón, junto con nobles, clérigos y caballeros, salieron en masa de la sala de audiencias. Solo quedaron el conde de Valois de barba blanca y Felipe. El joven rey abrió la boca. Digan lo que digan, debo quedarme aquí en París. No puedo derramar sangre francesa en ese maldito Levante donde solo hay arena que ganar. Entonces las palabras de hace un momento. No puedo decir esto públicamente, ¿verdad? Felipe sonrió. Golpeó el apoyabrazos con los dedos. Si rechazo abiertamente la cruzada, se armará un gran alboroto. Aquí se necesita una jugada sutil. Dijo el rey. Primero hagamos una donación apropiada a Jerusalén y esperemos hasta que Balduino se vaya. Después de prometer que me uniré a la cruzada, pondré una excusa apropiada para posponer la expedición. Así no podrá evitar la excomunión de Roma. Pero para entonces el viejo Henry y sus hijos ya estarán en el Levante, ¿no? Felipe se encogió de hombros. Ricardo es valiente como un león y tan tonto que rebosa de ambición de honor. Seguramente se unirá a la cruzada siguiendo a su padre. Si solo se van el viejo Henry y Ricardo, no habrá nadie a quien temer. Agitó la mano mientras añadía. Envía una carta a Geoffrey.
Dile que si necesite fondos, le daré cuanto sea necesario. Seguiré las órdenes de su majestad. El príncipe Balduino. Será mejor evitar a ese sujeto tanto como sea posible. Después del emperador Friedrich, ahora hasta Enrique II. El rey se echó a reír. ¿No está derribando a todos los reyes de Europa? El dinero que fluye hacia Jerusalén tampoco se puede ignorar. El conde de Valois inclinó la cabeza. Solo Jerusalén suministra el elixir. Si calculamos el dinero que los franceses han gastado comprando elixir hasta ahora, sería como los ingresos fiscales de varios años. ¿Y eso es todo? Ahora escuché que crearon algo llamado moneda sagrada. Felipe se burló. Usar pedazos de papel como dinero. ¿Qué pasará si la gente cambia monedas de oro por papel? No quedará ni una pieza de oro en este reino. Solo la orden de caballeros se hará rica. ¿Que su santidad el Papa haya aprobado algo tan absurdo? Roma solo necesita ganar dinero desde el medio. Como siempre ha sido. ¿Cómo puede la codicia por el dinero ser la voluntad del Señor? Ya solo con eso se revela la hipocresía de ese Balduino. Sea hipocresía o no, los europeos lo consideran un profeta. Eso es lo importante. Felipe se levantó del trono. Caminó pesadamente cruzando el centro de la sala de audiencias. ¿Sabes qué es lo realmente aterrador? Le preguntó al conde. Que el príncipe logró hacer todo esto sin mayor dificultad. Cosas que a un rey común le tomarían décadas. ¿Acaso no está fluyendo hacia Jerusalén todo el dinero y las oraciones de Europa? Añadió como murmurando. ¿Qué pasaría si el príncipe Balduino realmente recibiera revelaciones del arcángel Miguel y del rey Arturo? Entonces, no se podría vencer a quien recibe el favor del cielo. Tienes razón. Solo podemos esperar que no sea así. El joven rey asintió. Por ahora ganemos tiempo apropiadamente. Cuando llueve hay que cubrirse con ropa y bajar la cabeza, ¿no? Inglaterra. Londres. Yo, que no parta en cruzada. ¿Qué clase de palabras son esas, príncipe? Gritó el joven Henry. Yo nunca podré aceptarlo. Aún no es momento de que su majestad vaya a Jerusalén. Le dije mirando al joven Henry. Tenía una expresión claramente cansada. Había estado varios días dedicado solo al trabajo de socorro. Sería extraño que no estuviera cansado. Ojeras profundas y barba irregular en la barbilla. Parece que sufrió un poco como yo. Preparar comida y tiendas en gran cantidad no es trabajo fácil. El joven Henry obtuvo el apoyo del pueblo inglés a través de este terremoto. El rey elegido por el rey Arturo. El rey sabio que se adelantó a rescatar al pueblo. ¿Dónde habría propaganda más poderosa que esta? El joven Henry sacó dinero de su bolsillo personal para el trabajo de socorro. Solo ese hecho habría sido suficiente propaganda. Ahora Inglaterra necesita un rey. Mientras Enrique II esté en expedición, ¿quién podría gobernar Inglaterra? Pregunté inclinando la cabeza. ¿Acaso su majestad no vino aquí a Inglaterra para obtener verdadero poder real? Eso, es eso mi madre y los funcionarios pueden encargarse suficientemente. La cruz cruzada es mi misión, príncipe. Dijo el joven Henry. ¿Acaso el príncipe no dijo también eso? Deje de ser testarudo, hermano. Usted también sabe que las palabras del príncipe son correctas. Dijo Ricardo. El joven Henry lo fulminó con la mirada. No es que no haya oportunidad por no poder ir esta vez. Tú puedes partir en expedición sin ninguna carga, así que no te importa, Ricardo. Suspiré mirando a esas dos personas. Ahora todos están haciendo alboroto por venir a Jerusalén. Es problemático que las cosas vayan demasiado bien también. Por supuesto, en las cruzadas, mientras más vinieran, mejor. Pero que toda la familia real inglesa viniera era otra historia. ¿Quién sabe qué pasaría en Inglaterra entonces? Es mejor que uno se quede en el país y apoye la expedición. Y si venían los tres juntos, tenía el presentimiento de que solo pelearían. Enrique II, el joven Henry y Ricardo. ¿Cuánto pelearían padre e hijos por los méritos de guerra? Los nobles bajo su mando también librarían guerra de nervios. Inglaterra aún no se ha recuperado del terremoto. Además están Geoffrey, John y Francia. Felipe II de Francia. Aunque era joven, no se podía subestimar su poder político.
uno de los grandes reyes con el apodo de Rey Augusto. Al mismo tiempo, maestro de conspiraciones y estratagemas. Fomentó la pelea entre Enrique II y sus hijos y luego traicionó a Ricardo. Después de partir en cruzada junto con Ricardo, solo él regresó primero. Robó las tierras vacías de Ricardo como si fuera un ladrón. Seguramente estaría tramando conspiraciones en este mismo momento. ¿No fueron Geoffrey y usted, hermano, quienes se llevaron mejor con Felipe? Ricardo se encogió de hombros. Un tono provocativo abierto. No sé si podré confiar en que hermano cuide las tierras de Aquitania. Si hubiera querido esas tierras, ya las habría obtenido hace tiempo, Ricardo. Y ahora no necesito la ayuda de Felipe. Soy el rey de Inglaterra. Las palabras de su majestad son correctas. Asentí. Que el joven Henry recibiera ayuda de Felipe fue solo para oponerse a su padre. Ya que el padre se convirtió en rey retirado y el joven Henry se volvió el poder real, ya no necesita ayuda externa. Era como si hubiera arruinado los planes de Felipe. Geoffrey y Felipe tratarán de sabotear la expedición de cualquier manera. Querrán que padre y yo nos quedemos aquí y peleemos con hermano. Dijo Ricardo. Extendió los brazos y se estiró. Así también tendrán oportunidad de robar tierras. Simple, ¿no? Ricardo se rió. Los territorios directos franceses que gobierna Felipe son más pequeños que las tierras de nosotros hermanos combinadas. Es como si los vasallos Plantagenet tuvieran tierras más grandes que su señor. Tratará de robar esas tierras de cualquier manera. Más bien estará esperando que su majestad Enrique II y el duque Ricardo partan. Dije. ¿Qué hay más fácil que robar una casa vacía? Para evitar eso solo había una manera. También hay que hacer que el rey Felipe se una a la cruzada. Si Felipe no seguirá la expedición. Dijo el joven Henry. Suspiró. Como dice el príncipe, apuntará al momento en que padre y Ricardo se vayan. ¿Qué tal si el príncipe va directamente a París? Ricardo se encogió de hombros. Como hizo aquí en Inglaterra, enviando primero al sacerdote Pierre, creando opinión pública apropiada y luego yendo directamente. Dijo. Entonces ni siquiera Felipe podría decir otra cosa. La voluntad de Dios. ¿Qué hay más fuerte que eso? Si hubiera tenido un poco más de tiempo, habría hecho eso. Pero no había tal margen. El tiempo sigue pasando. No pude evitar la lepra de Balduino IV. Antes de que muriera, tenía que regresar a Jerusalén pasara lo que pasara. Además, si voy a Francia, el emperador Friedrich tampoco se quedará quieto. Tratará de estorbarme de alguna manera. Tomará más tiempo. Entonces parece que no hay otra manera. Fluyó el silencio. Solo resonó el sonido de mí golpeando la mesa. Desde fuera de la ventana se escuchaba el sonido de caballeros entrenando. Blandiendo lanzas y espadas y montando caballos. Un pensamiento cruzó por mi cabeza. Una manera de arrastrar a Felipe por la fuerza. Así debería funcionar. Tanto el joven Henry como Ricardo inclinaron la cabeza confundidos. En lugar de ir yo directamente, haré que el rey Felipe venga aquí a Inglaterra. Que jure la expedición ante la Santa Cruz. ¿Hacer que Felipe venga aquí a Inglaterra? ¿Cómo? Simple. La voluntad de Dios. Dije sonriendo. Ricardo tenía razón. El cometa y el terremoto. Habiendo profetizado estas dos cosas, ya no habría europeos que dudaran de mis palabras. Lo que necesitaba era un evento apropiado para llamar al rey Felipe aquí a Inglaterra. Abriremos un torneo de justas que Dios desea. Añadí. ¿Y si no participa en este torneo? Caerá la ira del Señor. Si se conocen las palabras del príncipe, Felipe tampoco podrá rechazar. Exactamente eso. Tengo que escribir una carta ahora mismo. Yo también iré con el príncipe. Cuando me levanté de mi asiento, el joven Henry también se levantó apresuradamente. Entonces le pediré a su majestad que anuncie el torneo. Tiene que ser lo más ruidoso posible. Para que todos los europeos lo sepan. Eso yo puedo hacerlo suficientemente. El joven Henry sonrió. Si se trata de torneos de justas, ya los he organizado más de decenas de veces. Cuando veo esto, Ricardo me miró y se echó a reír. No sé si el príncipe es un estafador o realmente un santo.
Ante sus palabras, sin darme cuenta me salió la risa. Bueno, tal vez sea ambas cosas. Capítulo 132. El sultán Arslan ha hecho un tratado de paz con el Basileus de Rum, Roma. Creo que alzó bandera blanca sería una expresión más apropiada. Dijo Saladino. Miró al enviado del lado opuesto. ¿No fue tu señor quien nos pidió apoyo? ¿Pero cómo se rindió tan rápido? No es rendición. Es un tratado de paz. Es difícil llamar tratado a suplicar por la vida entregando dinero a un ladrón. Saladino frunció el ceño. El sultán Arslan reconoció la superioridad de Constantinopla. Eso es como haberle dado alas al Basileus, emperador. El sultán no tuvo más remedio que tomar esa decisión. Dijo el enviado. Se acarició la barba. Cuando los francos de Trípoli se unieron al ejército de los rumies, más de 30,000 tropas rodearon Ankara. Añadió. Si no se hubiera logrado la negociación a tiempo, toda la ciudad habría caído en manos de Constantinopla. Y gracias a eso ahora el Levante está en situación de arder. Dijo Saladino. Los rumies, romanos, ya han tomado control de las ciudades del sur de Anatolia. A través de ahí pasarán a Antioquía y Trípoli. Saladino continuó hablando. Y avanzarán hasta el Levante. Tu señor prácticamente les abrió la puerta de par en par a los infieles. Solo el dinero que gasté en esta expedición. Los costos utilizados en esta expedición serán pagados en su totalidad por el sultán Arslan. No es simplemente un problema de dinero. Saladino suspiró. Miró al enviado y se cruzó de brazos. Según los reportes de mis espías en Europa, ya están convergiendo caballeros y soldados para las cruzadas por todas las tierras francas. Añadió. Balduino ha reunido un ejército como nunca se ha visto. Ahora los rumies también se sumarán a eso. El sultán Arslan no hizo un tratado con el Basileus, emperador, sin luchar. Dijo el enviado. Los rumies construyeron torres extrañas por toda Anatolia. Parece que las usan para intercambiar algún tipo de correspondencia. Si no hubiera sido por esas torres, ¿te refieres a las torres de señales? Ya envié una carta al sultán advirtiendo sobre las torres de señales hace varios meses. Saladino suspiró. Parece que no se reportó por considerar la información poco importante. Los francos del Levante también construyeron esas torres por todas partes. Intercambian correspondencia más rápido que las palomas mensajeras. Añadió como murmurando. Eso también lo hizo ese Balduino. De ahora en adelante habrá que destruir primero las torres de señales antes de las batallas. Miró al enviado. Entonces, ¿el sultán Arslan va a quedarse de brazos cruzados viendo el incendio? El sultán Arslan dará todo el apoyo posible a los musulmanes del Levante. Pero no puede provocar a Constantinopla por ahora. Dijo el enviado. Por culpa de esas torres se volvió prácticamente imposible atacar las ciudades de los rumies. Dijo el enviado. Se bebió el agua fría de una vez. Las estrategias de ataque sorpresa que habíamos usado hasta ahora también fallaron una y otra vez. Miles de valientes guerreros perdieron la vida. Los creyentes que murieron como mártires en batalla contra los infieles tienen garantizado el paraíso. Pero eso no significa que debamos aceptar la muerte fácilmente. Dijo Saladino. Entiendo bien la situación en que se encuentra el sultán Arslan. Pero si el Levante cae en manos de los francos, Anatolia será la siguiente. Añadió. Nuestro destino es sobrevivir juntos o morir juntos. Por supuesto. Por eso el sultán Arslan también dará todos los fondos necesarios. No necesito fondos. Ya tengo suficiente con los ingresos que se recaudan en Damasco. Saladino levantó la mano. Lo que necesito ahora son guerreros. Guerreros que puedan empuñar la espada conmigo y luchar contra los idólatras francos. Pero el sultán Arslan no puede mover ejércitos según el tratado. Eso también lo imaginé. Lo que propongo son voluntarios. ¿Voluntarios? Si no son ejércitos comandados directamente por el sultán sino voluntarios, no se viola el tratado, ¿verdad? Dijo Saladino. Al fin y al cabo son soldados individuales que se ofrecieron voluntariamente. El sultán solo necesitaría apoyar con fondos para esos soldados. Creo que entiendo lo que quiere decir. El enviado asintió. Transmitiré la propuesta del sultán a mi señor. Se lo agradecería.
Bueno, dejemos las conversaciones serias y vamos a comer juntos. Saladino se levantó de la silla. Su hijo, Ali, siguió a los dos hombres fuera de la tienda. El aire frío de la tarde envolvió a los tres hombres. Aire del desierto mezclado con arena. Se escuchaba débilmente el sonido de soldados asando carne y bebiendo agua. El sol se ponía lentamente. El adán del muecín anunciando la hora de oración resonó. Allahu Akbar. Dios es grande. Allahu Akbar. Los soldados que escucharon el adán comenzaron a lavarse uno por uno preparándose para la oración. Los camellos masticaban dátiles con expresión indiferente como si estuvieran acostumbrados. Ahora que lo pienso, ya es hora de oración. Primero regresaré a mi tienda. Entendido, enviaré a alguien cuando esté lista la comida. Saladino asintió. Suspiró mirando al enviado que caminaba hacia el lado opuesto. Ali, el hijo de Saladino, se acercó. ¿Por qué se rindió tan rápido el sultán Arslan? Si hubiera esperado un poco más hasta que llegara padre, habríamos podido repeler juntos a los rumies. La situación debía estar muy mal. Arslan dirigió la espada de Constantinopla hacia nosotros. Dijo Saladino. Quiere que luchemos contra los rumies en su lugar. Sería aún mejor si el Basileus muriera en el Levante. Entonces, ¿por qué? ¿No le reclamé al enviado? Saladino sonrió. Lo importante ahora no es lo que piensa Arslan, sino cómo me ven los musulmanes. Dijo. Traje el ejército hasta aquí para ayudarlo. Ya nadie podrá llamarme cobarde. También se reunirán más voluntarios. Sí, mejor que si viniera Arslan directamente. Él no seguiría mis órdenes. Nosotros tampoco, solo perdimos. Se tocó la barba con expresión pensativa. Pero nunca pensé que el Basileus también habría construido torres de señales por todo Rum. Debieron recibir una paliza. Es culpa de ellos por no escuchar las advertencias de padre. Yo tampoco habría pensado que esas torres eran peligrosas si Aladín no hubiera sido capturado. Saladino suspiró. Las personas no saben que el fuego da miedo hasta que se queman las manos. Saladino y Ali se quedaron parados juntos mirando el campamento. El adán continuó. Atestiguo que no hay más Dios que Alá. Atestiguo que Mahoma es su profeta. Saladino abrió lentamente la boca. Aún nos quedan flechas. ¿Flechas? Balduino volverá pronto. Tratará de regresar de cualquier manera antes de que muera su tío, el rey de Jerusalén. Así podrá heredar el trono. Ali asintió. Pero parece difícil impedir que venga Balduino. Será difícil que lo impidamos directamente. Pero hay alguien que lo impedirá en nuestro lugar. Saladino sonrió maliciosamente. Levantó el dedo índice y preguntó. ¿Quién crees que sentirá miedo mientras más crezca Balduino? Probablemente. Ali se rascó la cabeza. El conde Gui, padrastro de Balduino. ¿No se suponía que él sería el próximo rey en lugar de Balduino? Sí, pero desde que la Orden del Temple causó problemas está encerrado solo en Ascalón. Entonces prácticamente renunció al trono, ¿no? ¿Has visto alguna vez a un león hambriento renunciar a la carne frente a sus ojos? Saladino se echó a reír. Los que están obsesionados con el poder son como leones hambrientos. Aunque se traguen un caballo entero, siguen teniendo hambre. Añadió. Gui estará esperando la oportunidad. Esperará el momento en que Balduino regrese al Levante. Ese será el momento. Sí, también hay que pinchar una vez a Reinal, ese camello en celo. Para encender leña se necesita una chispa. Dijo Saladino. Pero el rey de Jerusalén tampoco se quedará quieto. Tal vez ese Balduino también. El Adán ya llegaba a su final. El sol que colgaba del horizonte pronto desapareció emitiendo su última luz. Dios es grande. No hay más Dios que Alá. En el silencio solo resonó el sonido de cuerpos inclinándose. ¿Un torneo de justas que Cristo desea? ¿Es eso cierto? Escuché que el arcángel Miguel transmitió las palabras del Señor. Tonterías. ¿San Becket apareció especialmente ante el príncipe Balduino? Todos están equivocados. Escuché que fue el rey Arturo. Ya que encontraron su tumba, toda Europa se encendió con la noticia de que se celebraría un torneo de justas en Inglaterra. Los rumores se extendieron por todas las calles. ¿Alguna vez se había celebrado un torneo de justas en Inglaterra? Por lo que recuerdo, no creo.
¿No lo estará organizando su majestad el joven Henry? Torneo de justas por la paz. Los ciudadanos interpretaron el torneo de justas anunciado por el príncipe Balduino como una señal de que Dios había perdonado a Inglaterra. Los trovadores de Europa recorrieron castillos y calles contando lo que había ocurrido en Inglaterra. Todos los reyes y señores de Europa deben participar en este torneo para seguir la voluntad del Señor. El primero en anunciar su participación fue Geoffrey de Bretaña. Le siguieron los reinos de Aragón, Castilla, León, Portugal, Croacia y Dinamarca de Hispania anunciando su participación. Para cumplir con la apretada fecha de celebración, pagaron extra para conseguir transporte marítimo. Después, el Reino de Francia también anunció tardíamente su participación. El trabajo para reclutar caballeros famosos también comenzó en todas partes. Pagaré 30 sueldos diarios desde el día de partida. No habrá condiciones mejores que esta. El duque Geoffrey está gastando mucho dinero esta vez. Si me da 40 sueldos, partiré más rápido. El joven Henry, Ricardo, Geoffrey y hasta Felipe. Enviaron gente por toda Europa para reunir caballeros que lucharan por ellos. No solo se volvieron ocupados nobles y señores. Vamos, carga rápido las mercancías. Mientras más rápido vayamos, más podemos reducir el costo del barco. ¿Cómo? ¿5 sueldos solo por cruzar el canal? ¿Dónde se ha visto semejante estafa? Si no quieres, vete. Hay muchos otros dispuestos a pagar y subir. Mira estos estafadores. Está bien, está bien. Cientos de barcos transportaron gente entre Inglaterra y Francia. Comerciantes de caballos, cambistas y herreros convergieron desde toda Europa para cruzar el canal. Hacer fortuna en el torneo de justas era el sueño de todos los artesanos y comerciantes. Por toda la cubierta los caballos defecaban y los herreros martillaban armaduras. También fueron muchos los que convergieron puramente para ver al príncipe Balduino. El profeta elegido por Cristo. Con la noticia de que podrían recibir curación y bendiciones de él, enfermos y pobres también se dirigieron al puerto. Atestiguo que el príncipe Balduino es el nuevo profeta. El torneo de justas de mayor escala en la historia de Europa. Su inicio se acercaba. Reintentar, Claude puede cometer errores. Verifique las respuestas. Capítulo 133. Aage se apoyó contra un árbol y miró la pradera. La vasta tierra bullía con las multitudes que habían convergido. Más de decenas de carpinteros levantaron vallas de madera por toda la pradera y las pintaron de blanco. Un lado de la llanura estaba completamente cubierto de tiendas. Era como ver un pequeño pueblo. El olor de los caballos y el metal calentado llegaba con el viento. En las gradas de 3 pisos construidas al oeste de la pradera estaban sentados el joven Henry, el viejo Henry y Leonor. A su alrededor se llenaron señores y damas nobles. Un ambiente cordial. Aage sonrió. No puedo creer que hace unas semanas estaban peleando. Por toda la pradera se realizaban juegos amistosos y prácticas antes del verdadero torneo de justas. Decenas de caballeros clavaron lanzas en blancos de madera. No solo los caballeros mostraban su habilidad. Los arqueros dispararon flechas hacia blancos lejanos. ¡Uaaa! Cada vez que acertaban el círculo negro del centro del blanco resonaban gritos. Parece que Khan y sus subordinados van a ganar fácilmente. ¿No crees? Luark se acercó a Aage. Todos tienen una habilidad increíble con el arco. Incluso los jinetes arqueros Turcópoli lo reconocieron. Es sospechoso para ser solo bandidos. En el último ataque, solo Khan se dio cuenta de la trampa. ¿No te parece extraño? Aage se encogió de hombros. Dijo que también trabajó como artesano antes de ir a las montañas. No debía ser un herrero común. ¿Dónde hay alguien obsesionado con la salvación que no sea pecador? Dijo Luark. Resonaron los gritos de la gente. Khan bajó el arco y retrocedió. 3 flechas clavadas en el blanco. Las flechas clavadas en el centro parecían una sola. A mí no me preocupa especialmente. Dijo Aage sonriendo. Sin importar lo que haya hecho en el pasado, ahora es un compañero que lucha con nosotros. Para mí eso es suficiente. Cierto, si tiene las agallas para atraer mercenarios él solo, no hay razón para no confiar. Dijo Luark riendo. Tengo que ir a revisar a mis subordinados.
Aage inclinó ligeramente la cabeza en lugar de responder. El concurso de tiro con arco ya había terminado. Leonor bajó personalmente de las gradas con el premio. Un carcaj y flechas de oro. La gente que lo vio exclamó de admiración. No es Henry sino la reina quien da el premio. Se podía ver a simple vista que su posición había subido. Entonces alguien captó la atención de Aage. El sacerdote Pierre. Estaba mirando solo por la pradera. Aage se acercó a él. ¿Se perdió, padre? Ah, Sir Aage. Estaba buscando dónde está la Santa Cruz. Ya casi es hora de oración. Yo lo guiaré. Y cuando me llame no necesita usar Sir. Aage cruzó el lugar del torneo junto con Pierre. Escuderos con lanzas y escudos pasaron junto a ellos. Tenía algo que preguntarle, padre. Aage abrió la boca. La Santa Sede Romana no se había opuesto a los torneos hasta ahora. ¿Pero por qué esta vez lo aprobó inmediatamente? Eso es obvio, porque es el príncipe Balduino. Dijo Pierre. Agitó el bastón que tenía en la mano. ¿Cómo puede un humano rechazar lo que desea el Señor? Pero, ciertamente los torneos de justas no son muy beneficiosos para los caballeros de Cristo. ¿Acaso no se lastiman y pierden brazos y piernas muchos caballeros? Dijo Pierre. Entonces no pueden luchar contra el mal, los herejes y los sarracenos. Por eso la Santa Sede Romana también se opone a torneos indiscriminados. Pero este torneo es diferente. Añadió. Torneo por la paz. ¿Dónde hay evento más apropiado que este para reunir a los monarcas de Europa en un lugar? Verdaderamente es la voluntad del Señor. Un símbolo de armonía. Honestamente, para mí suena como juego de palabras. Aage se encogió de hombros. Elixir, moneda sagrada y ahora hasta torneos. El príncipe Balduino siempre se opuso frontalmente a los tabúes de la Iglesia. Pero Roma, lejos de advertir, más bien aceptó las palabras del príncipe como doctrina oficial. Era como padres que dicen que todo lo que dice su hijo está bien. Ya era inimaginable que el papa criticara o se opusiera al príncipe. Padre sabe más exactamente. ¿Qué podría saber alguien humilde como yo? La voluntad del Señor parece compleja a primera vista, pero en realidad es simple. Esa es la parte más confusa. El padre Pierre sacudió la cabeza. Cuando las dos personas se acercaron a la Santa Cruz, convergieron creyentes. No solo plebeyos ingleses. Caballeros, nobles y hasta miembros de la Orden del Santo Sepulcro. También había quienes vinieron desde muy lejos en Europa. Se acercaron a las dos personas como bandada de pájaros que encontró comida. Pierre miró a Aage y sonrió. Y mi trabajo es cambiar la voluntad del príncipe de manera fácil para que la gente pueda entenderla. No sabía que los miembros de la Orden del Santo Sepulcro también vendrían a escuchar las palabras del padre. Estos sirvieron al Basileus, emperador, en Constantinopla antes. Pero eso fue solo por dinero y honor. Dijo Pierre. Luchar por la ciudad santa significa dejar esas dos cosas. Estos también se están dando cuenta tardíamente a ese hecho. Añadió. Con amor y devoción hacia el Señor, se convirtieron en guerreros más poderosos que nunca. Aage miró la Santa Cruz que se alzaba ante sus ojos. Desde el norte de la llanura se escuchaba débilmente el grito del heraldo. El que empuña la espada de Cristo y vencedor de la batalla de Zaragoza, el conde Buraques del reino de Aragón. La espada brillante de Valtierra, el duque Lasset del reino de Castilla. Continuaron los gritos de los heraldos. Contuve un bostezo y miré esa escena. Solo seleccionando duques y condes ya es así. El lado español también está apretado. Cuando el heraldo jadeó a la mitad, otro heraldo continuó. Así van a colapsar. Todos los caballeros que vinieron de los reinos españoles se veían ordenados y llenos de confianza. Por allá también había fuerzas musulmanas. El movimiento de reconquista del territorio para expulsar las fuerzas islámicas que invadieron la península ibérica. Reconquista. Ellos también estaban librando su propia cruzada. Será difícil obtener apoyo. El oponente que esperaba era otro. El gran constructor y protector del cristianismo, Su Majestad Felipe II del Sagrado Reino de Francia. Siguió una larga procesión de carruajes. Desde carruajes llenos de objetos de oro y plata hasta caballeros y escuderos que los escoltaban. También había monos haciendo trucos sobre caballos. Parece una troupe de circo.
Pero la gente alrededor parecía pensar lo opuesto a mí. Todos miraron la procesión del rey y exclamaron de admiración. No sé si llamar al sentimiento medieval vulgar o espléndido. El rey Felipe estaba en la parte más atrás de la procesión. Ropa de seda y capa sobre cota de malla. Se veían por todas partes lirios amarillos, símbolo de Francia. Cara joven y delgada. Ahora que lo pienso, ¿tenía edad similar a la mía? Se acercó al joven Henry, bajó del caballo y abrazó al rey de Inglaterra. Ninguno de los dos parecía sentir emoción especial. Como esperaba. Para Felipe, el joven Henry no era un amigo sino solo una pieza de ajedrez para sacudir Inglaterra. El joven Henry también usó Francia de la misma manera. Por eso no se siente emoción especial. Felipe también saludó sucesivamente a Enrique II y Ricardo. Luego era mi turno. Caminó pesadamente hacia mí y se arrodilló. No, Su Majestad no necesita arrodillarse. Los alrededores se envolvieron en silencio. Emociones de perplejidad y asombro barrieron los alrededores como olas. Su Majestad no necesita arrodillarse ante mí. Miré a Felipe. Esto es interesante. Escuché que el príncipe recibió revelaciones celestiales y realizó muchos milagros. Me miró y dijo. ¿Pero cómo podría no arrodillarme ante el príncipe? Lo miré. Aún no sentía emoción especial. Frialdad. De él solo sentía frialdad como viento de pleno invierno. Esto también es todo un show. Seguramente era un truco para tranquilizarme. Y teatro para mostrar que apoyaba a Balduino y Jerusalén. No soy alguien que deba recibir tal trato de Su Majestad. Extendí la mano y levanté al rey de Francia. Sonrió suavemente y dijo. Yo estaba planeando una cruzada desde antes de que el príncipe viniera aquí a Europa. Ahora que llegó la oportunidad de demostrar esa voluntad, ¿dónde hay algo mejor que esto? Yo también sabía que Su Majestad estaba planeando una expedición. Los dos nos miramos y sonreímos. ¿Habría situación más falsa que esta? Sacudí la cabeza. Lo siento, pero ya sé cómo vas a actuar. Felipe no iba a quedarse viendo que se creara un vacío en Inglaterra y Aquitania. Por ahora fingiría unirse a la expedición y luego pondría varias excusas. Si decía que no pudo evitar no ir a la expedición, no había manera de que yo hiciera algo. Felipe dijo. Escuché que el joven Henry participará directamente en este torneo. ¿El príncipe también piensa participar? Por supuesto. Entonces me gustaría proponer yo la composición del torneo. Por supuesto, no importa si no lo acepta. Ante sus palabras volví a sonreír. Parece que está tramando algo. Puedo imaginarlo más o menos. Felipe era un zorro astuto. Para atrapar un zorro primero tendría que actuar como si cayera en la trampa. Si tiene algo pensado, dígalo libremente. Esa noche. Tienda del rey de Francia, Felipe. Dos figuras conversaron con una vela en el medio. No creo que Balduino sea un profeta. ¿Y santo? Si hubiera tenido tal habilidad, no habría luchado duramente contra el emperador Friedrich. Dijo Geoffrey. Habría bastado con solo causar un terremoto. ¿Para qué habría luchado arriesgando la vida en Italia? Predecir cometas o movimientos de estrellas es algo que muchos astrólogos hacen. Pero los terremotos son diferentes. Felipe sacudió la cabeza. Se cruzó de brazos y miró a Geoffrey. Si el príncipe Balduino realmente recibió bendiciones celestiales. Pero Su Majestad tampoco querrá partir en cruzada, ¿verdad? Geoffrey sonrió. ¿Por eso me llamó aparte así? Geoffrey, tú eres mi amigo más cercano y compañero. Es natural encontrarse con un compañero que necesita ayuda. Respondió Felipe. ¿Cuántos caballeros has reunido hasta ahora? Reuní cientos de los mejores caballeros de Europa. Elegí principalmente a los que necesitaban dinero. Dijo Geoffrey. Se recostó en la silla. Si pueden recibir botín y dinero, no les importará contra quién blandir la lanza. Continuó hablando. La victoria en un torneo de justas no es como la guerra. Gana el lado elegido por el señor. Creo que Su Majestad también sabe esto. Si el príncipe termina el torneo sin problemas así, no tendré más remedio que partir en cruzada. Dijo Felipe. Para evitar esa situación, el príncipe debe perder. Un profeta que pierde vergonzosamente ya no es profeta.
dijo Geoffrey riendo. Mis caballeros destrozarán el ejército bárbaro del príncipe Balduino como si fuera el desayuno. Pero está la Orden del Santo Sepulcro. Escuché que es una unidad compuesta solo por nórdicos. Felipe inclinó la cabeza hacia adelante. ¿No los estás subestimando demasiado? Los nórdicos son guerreros natos pero no destacan mucho en torneos. Dijo Geoffrey. Siempre se adelantan tratando de obtener más honor y botín que sus compañeros. No luchan bien en este tipo de torneos. Añadió. Escuché que en Italia también la formación de la Orden del Santo Sepulcro se desmoronó más rápido. Balduino casi pierde la vida también. Vamos a crear la misma situación. En torneos mantener la formación es lo más importante. Si uno o dos se separan para recoger botín, toda la línea se desmoronará. Felipe asintió. Se tocó la barbilla con expresión pensativa. Pero si Balduino gana, podría terminar dándole alas. Por eso dije que saldría yo directamente. Su Majestad solo necesita enfrentar al joven Henry y Ricardo. Dijo Geoffrey. Aunque yo pierda, Su Majestad no sufrirá daño alguno. Es como juego de dados sin apostar dinero. Solo necesito empujar el ejército de Balduino hacia ti, ¿no es así? Exacto. Para eso, yo y mis hermanos debemos estar en un lado. Y Su Majestad y el príncipe Balduino en el mismo lado. El príncipe probablemente no podrá rechazar mi propuesta. Felipe sonrió. Joven Henry, Ricardo, Geoffrey. No hay mejor pretexto que hermanos estando en el mismo lado y reconciliándose. Pero. Dejó las palabras en el aire. Recordó la mirada de Balduino que vio durante el día. Una mirada como si supiera todo. Felipe sacudió la cabeza. Quien trajo más caballeros y donaciones no era otro que él. Las sospechas del príncipe Balduino también se habrían calmado. Nadie conocía su verdadera intención. Ni siquiera Geoffrey. No es nada. Entonces discutamos los detalles. Capítulo 134. Estoy decepcionado de ustedes. Dijo Ruark. Los miembros de la Orden del Santo Sepulcro que estaban frente a él bajaron la cabeza. ¿Pelean a golpes con los franceses antes del torneo ecuestre? ¿Acaso no tienen cerebro? Cuando él caminó con pasos largos, los miembros se sobresaltaron. Uno de ellos se adelantó. Comandante, no es así. ¿Que no es así? ¿Entonces qué? Esos franceses fueron los primeros en insultar a nuestra orden guardiana. No podíamos simplemente recibir golpes de tipos que venían a pelear. Los otros miembros negaron con la cabeza. Ruark le preguntó. ¿Qué dijeron? ¿Perdón? Dijiste que los franceses nos insultaron primero. ¿Exactamente qué dijeron? Eso. Vamos, dilo. No me digas que era mentira. Ruark preguntó frunciendo el ceño. Dijeron malditos Lucifer con las alas arrancadas. Gritos de los miembros estallaron por todos lados. Algunos blandieron sus hachas al aire. Tenemos que darles una lección a esos arrogantes franceses. ¿Cómo podemos quedarnos quietos después de tal insulto? No solo insultaron a la orden guardiana sino que también mancharon el nombre del príncipe Baldwin. Cuando Ruark levantó la mano, el ruido se calmó. ¿Quién ganó la pelea? De los 10 de ellos, 3 fueron llevados en camilla. De nuestro lado, 1 cayó. Entonces está bien. Con eso los franceses no volverán a atacar. Pero comandante. Un miembro de alto rango se adelantó. No podemos dejar pasar este asunto. ¿Deberíamos pedir una disculpa formal al rey de Francia? Pronto se celebrará el torneo ecuestre. ¿Y ahora hablas de pelear con el rey de Francia? ¿Por una sola tontería? Preguntó Ruark. Ante su mirada ardiente, el miembro cerró la boca. Ustedes cayeron en su trampa. Si nosotros causamos problemas, el príncipe Baldwin será quien tenga que solucionarlos. Agregó. Entonces Su Alteza quedará en deuda con el rey de Francia. ¿Acaso quieren esa situación? Todos los miembros se miraron entre ellos. Sonidos de respiración siseantes se escucharon por todos lados. Y no es mentira que perdimos nuestras alas. Pero nosotros servimos al príncipe Baldwin desde el lugar más cercano. No estuvimos siempre a su lado cuando realizaba esos milagros. El padre Pierre también dijo esto. No hay mayor gloria que servir al príncipe al lado suyo.
Sí, no habría mayor gloria que esa. Ruark asintió con la cabeza. Se mordió el labio inferior. Desde que llegaron a Italia, nada había salido bien. La batalla con el emperador Friedrich. Los miembros que se obsesionaron con la pelea ignoraron la señal de reunión, y muchos tuvieron que pagar el precio. Y hace poco casi perdieron la Santa Cruz y la Cruz del Rey Arturo. Si no hubiera sido por Khan, los otros peregrinos también habrían sido masacrados. El príncipe Baldwin no los reprendió públicamente, pero eso hizo que la Orden Guardiana del Santo Sepulcro se sintiera aún más miserable. Ya hemos recibido muchos privilegios. A diferencia de las otras órdenes de caballeros de Jerusalén, se nos permitió abrazar mujeres y acumular dinero. Dijo Ruark. Miró a cada uno de los miembros que estaban frente a él. No les dimos bonos especiales en cada batalla. Todos ustedes ya deben haber acumulado una cantidad considerable de dinero. Los que no quieran escuchar mis palabras pueden irse cuando gusten. Incluso les pagaré personalmente el pasaje del barco. ¿Hay alguien que lo desee? Ruark atravesó entre los miembros. Cientos de ojos se movieron siguiéndolo. Si quieren quedarse al lado de la Orden del Santo Sepulcro y del Príncipe, tendrán que demostrar su habilidad. ¿Lo que quieren es dinero? ¿O es honor? El silencio fluyó. Cuando Ruark estaba a punto de hablar de nuevo, el grito de alguien resonó. Esta vez no recibiré ningún bono. Yo tampoco necesito dinero. Los gritos de los miembros continuaron. Entonces está bien. Su Alteza prometió que nos devolvería las alas cuando tuviéramos las cualificaciones. Ruark sonrió ampliamente mientras hablaba. Para que un guerrero demuestre sus cualificaciones, espada, escudo, hacha y puño son suficientes. Los vítores se hicieron más fuertes. Ruark agitó la mano y gritó. En esta batalla no toleraré ninguna acción individual. No necesitamos ningún botín de guerra. Lo único que queremos es sangre y victoria. Sí, sangre y victoria por los santos. Vamos, vayan a revisar sus armas y llenen sus estómagos. Los miembros se fueron en tropel tal como habían llegado. Los sonidos de los herreros golpeando martillos y caballos relinchando los siguieron. Ruark suspiró mientras observaba esa escena. Siruit. Si estuvieras aquí, habríamos hecho una apuesta. Murmuró como para sí mismo. Algún día llegará el momento de apostar contigo de nuevo. Su excelencia está adentro. Dijo el guardia apartando la lanza. Levanté la cortina de la tienda y entré. Solo había una persona adentro. Geoffrey. El hermano menor del joven Henry y Richard, y el culpable que me había bloqueado. Su rostro se reflejó en la tenue luz de las velas. Intentó continuar la guerra civil culpando a Richard falsamente. Además, usando al trovador Bertrand incluso trató de desestabilizar a William Marshall. Príncipe Baldwin, ha llegado. Se levantó e inclinó la cabeza. Una actitud cortés completamente opuesta a la anterior. Príncipe. ¿No me llamó estafador de Jerusalén la última vez? Respondí sonriendo. Sí, por ahora seguiré tu ritmo. Lo miré. Baja estatura y ojos de comadreja. Él fue el primero en cruzar a Inglaterra cuando se anunció el torneo ecuestre. Sus hermanos tomaron el poder, así que no podría haber peor situación para él. El joven Henry recibió la autoridad real de Henry II, y Richard ayudó a ese joven Henry. El único que no obtuvo ningún beneficio fue Geoffrey. Debo ser honesto. En ese momento tenía miedo de admitir mis errores. Geoffrey habló con tono de arrepentimiento. Una actuación que me habría engañado si no hubiera tenido sexto sentido. Ya me disculpé públicamente con mis hermanos. Aunque no tengo derecho a decir esto, también quiero pedirle perdón a Su Alteza, aunque sea tarde. Contuve una risa burlancia. Disculpa pública. Geoffrey se arrodilló y se disculpó con Richard y el joven Henry tan pronto como llegó a Inglaterra. Ambos perdonaron a Geoffrey. Aunque fue solo un perdón superficial. El joven Henry y Richard ahora sabían que Geoffrey era un estafador. Miré a Geoffrey. ¿Qué tal si lo acuso de no arrepentirse sinceramente? Ahora hay muchas personas que creen en mis palabras. Pero echarlo de esa manera podría darle poder político a Geoffrey. Echa a alguien que vino a confesar sus pecados y recibir perdón. Seguramente lo enfocaría así.
Geoffrey necesitaba ser manejado por mis propias manos. Veamos hasta cuándo sonríe. Lo miré y sonreí. ¿Qué razón tendría yo para no perdonar a su excelencia? Si Richard y el joven Henry ya lo han perdonado. Era momento de tantear un poco. Escuché que su excelencia contrató a más de cientos de caballeros para este torneo ecuestre. Todos son figuras prominentes de Europa. Es un torneo por la paz y la armonía, así que debo gastar dinero. Geoffrey respondió. ¿Cómo podría escatimar dinero en un torneo por el señor? Ya veo. Asentí con la cabeza. Realmente miente con tranquilidad. Nos miramos y sonreímos como buenos amigos. Geoffrey también sabría que no creo en sus palabras. Entonces proponer que los hermanos estén en el mismo equipo también fue por la paz y la armonía. Por supuesto. Y el rey Philip lo evalúa muy altamente a su alteza. Quería luchar en el mismo equipo. Asentí con la cabeza. La composición del equipo que propusieron Philip y Geoffrey era simple. Los hermanos Plantagenet, joven Henry, Richard y Geoffrey en un lado. Y en el equipo contrario, Philip y yo. El joven Henry y Richard no intentarían luchar activamente contra mí. Ambos me deben favores. El joven Henry el trono, Richard la liberación de la reina Eleanor. Entonces el único oponente con quien lucharía sería Geoffrey. Probablemente Philip también induciría sutilmente esa situación. Si pierdo en el torneo, la fama y prestigio que había construido hasta ahora podrían colapsar en un instante. Si eso sucediera, Geoffrey y el rey Philip obtendrían lo que quisieran. Miré a Geoffrey que seguía sonriendo. Piensa que me ha acorralado. No estaba completamente confiado. También sentía tensión sutil y miedo al mismo tiempo. Fue un placer poder conversar así con su excelencia. No tengo nada más que decir. Dije levantándome de mi asiento. Había confirmado todo lo que necesitaba confirmar. Geoffrey quería guerra. Pero lo único que podía darle era una cosa. Muerte. No, ya que él mismo lo eligió, sería mejor llamarlo suicidio. Si se hubiera quedado quieto, no habríamos llegado a esta situación. Geoffrey se levantó y tomó mi mano. Entonces nos veremos en el torneo. Rezaré para que las bendiciones del Señor lo acompañen, Su Alteza. Yo también. Dije tomando su mano. Al mismo tiempo, en la tienda del joven Henry. ¿No es obvio lo que está tramando Geoffrey, hermano? Dijo Richard. Apoyó el brazo en la silla y miró a su hermano. Que mi hermano y yo pudiéramos tomar control de Inglaterra tan rápido fue gracias al príncipe Baldwin. Continuó hablando. ¿No fue el príncipe Baldwin quien descubrió la tumba del rey Arturo, predijo el cometa y el terremoto, y abrió de par en par las puertas de Londres? Richard, tienes razón. El joven Henry asintió con la cabeza. Sí, si no hubiera sido por el príncipe, aún estaríamos peleando por Aquitania. Geoffrey está tratando de usar el torneo para derrotar al príncipe. Sabe que si derrota al príncipe, nos derrotará a mi hermano y a mí también. Y Philip aprovechará esa oportunidad para cancelar la cruzada, ese debe ser el plan. Philip no cancelará inmediatamente. Richard se metió pollo a la boca. Probablemente tantee la situación y cancele después. ¿Quién le diría algo por no poder ir debido a circunstancias? Su santidad el Papa no se quedará de brazos cruzados. Probablemente emita una prohibición religiosa en toda Francia. Esa prohibición religiosa se puede resolver dándoles unas monedas. ¿Cuándo Roma dejó de aceptar donaciones? Richard se burló. O podrían construir unas cuantas iglesias más. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si nos quedamos quietos, Su Alteza el Príncipe. Justamente el príncipe me pidió un favor. Richard inclinó la cabeza hacia adelante. Dijo que para el torneo no necesitará ayuda. Me pidió que me encargue moderadamente del rey Philip. Después hay algo que necesita, dijo. Es algo que requiere el permiso de mi hermano. Ahora el rey de Inglaterra no es otro sino mi hermano, no es así. Al algo que requiere el permiso del rey. ¿De qué quieres hablar? Las malezas en el jardín se beben el agua de otros árboles. Richard sonrió ligeramente. ¿No sería mejor arrancar esas malezas lo más pronto posible? Así los otros árboles también podrían crecer más. ¿Lo que dices es? Los ojos del joven Henry se abrieron por un momento.
Sus miradas se encontraron en el aire. Él abrió lentamente la boca. Sí, tal vez tengas razón. Capítulo 135. No pensé que el día de cruzar lanzas con su Alteza llegaría tan pronto. Marshall gritó sonriendo. Tenía un casco en una mano. A su alrededor, los caballeros estaban en plena preparación para el desfile. Se escucharon los sonidos de las trompetas anunciando el comienzo del torneo. Me pidió que lo entrenara preparándose para este momento. Los discípulos siempre superan a sus maestros. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Respondí sonriendo. Marshall se acercó a mí. Es una lástima, pero parece que hoy no tendré la oportunidad de luchar contra su Alteza. Estaremos ocupados enfrentando a Philip. Señaló con la barbilla hacia el campamento francés. Lirios amarillos sobre fondo azul. Las banderas de la familia real francesa ondeaban por todas partes. Junto con los escudos de armas de nobles, señores y caballeros. Ciertamente es colorido. Comparado con los miembros de las órdenes de caballeros o de la Guardia del Sepulcro, parecían un circo. Sentí una tensión moderada. Pero no había hostilidad ni odio. Marshall se acercó y susurró. ¿Realmente no necesita ninguna ayuda? Si lo dice, enviaré algunos caballeros hacia el duque Geoffrey. Dijo. Su Majestad el joven Henry también lo permitiría gustosamente. Para cazar un león, es mejor tener a una persona más, ¿no? Geoffrey no es un león, es un zorro. Negué con la cabeza. Esta batalla tenía que ganarla con mi propia fuerza. No necesito traer un ejército para cazar un solo zorro. Una flecha es suficiente. Su Alteza posee la habilidad más excepcional entre todos los discípulos que he enseñado. Marshall dijo mientras se ponía el casco. Seguramente conseguirá la victoria. ¿Habilidad excepcional? ¿Incluso más que su Majestad el joven Henry? Manténgalo en secreto de su Majestad. Marshall dijo con tono juguetón. Entonces nos veremos en el campo de batalla. Que la protección del Señor acompañe a su Alteza. Asentí con la cabeza en lugar de responder. Después de que Marshall se fuera, se acercaron Ruark y Ike. Hemos completado todos los preparativos, Su Alteza. Dijo Ike. El campamento de Geoffrey también es colorido. Está lleno de caballeros prominentes, desde Unry de Toulouse hasta... La lista continuó. Interrumpí las palabras de Ike. No conozco ninguno de esos nombres. De todos modos, excepto por Marshall, no hay oponentes a los que temer. Dije. Y Marshall no tiene intención de luchar contra nosotros. El joven Henry y Richard estaban en el equipo enemigo, pero realmente no iban a luchar a muerte. Y nuestros miembros de la Orden de Caballeros y Guardianes del Sepulcro han luchado juntos durante meses. Miré a los miembros de nuestro lado. Al contrario de Francia y otros campamentos, tenían armamento y banderas modestas. No se veía ni un solo escudo de armas llamativo. Desde el principio es una situación peculiar que las órdenes de caballeros participen en un torneo. El torneo ecuestre que Dios desea. Todos estos participaron debido a mi anuncio. Los miembros de la Orden de Caballeros no podían obtener beneficios personales aunque capturaran prisioneros o botín en el torneo. Todos los costos irían a la Orden de Caballeros. Pero la moral de los miembros era alta como siempre. Lo mismo sucedía con los Guardianes del Sepulcro. Sin importar cuántos caballeros costosos hayan reunido, tenemos ventaja en unidad. Esta vez nuestros Guardianes del Sepulcro también decidieron no recibir bonos. Dijo Ruark. Con tono decidido. Si Su Alteza lo permite, lucharemos en la primera línea. ¿Acaso la Orden Guardiana del Santo Sepulcro no siempre ha tomado la primera línea? Esta vez también confiaré en ustedes. Asentí con la cabeza. Lo más importante en un torneo es moverse y retirarse siguiendo órdenes. No se puede tolerar absolutamente ninguna acción individual. Todos nuestros miembros lo saben. Dijo Ruark. Miré a los Guardianes del Sepulcro. Se sentían extrañamente más animados que de costumbre. ¿Será por las alas después de todo? Desde que dejamos Italia, han estado esperando una oportunidad para recuperar su honor. Giré la cabeza para mirar al frente. Cientos de caballeros montados y escuderos cruzaron la llanura.
El torneo ecuestre que se celebraría aquí era bastante diferente de los que había organizado en Eilat o Constantinopla. Es más parecido a una pelea grupal. Dividirse en equipos y luchar. Era más cercano al combate real que los torneos individuales. Capturar al líder del oponente como prisionero para obtener rescate y botín. Eso era lo más importante. También es una oportunidad para ganar mucho dinero. Lo mismo sucedía en Last Crusaders. Si tenías suerte, podías conseguir dinero para vivir durante décadas con un solo torneo. Incluso puedes obtener rescate del rey. El joven Henry era un buen ejemplo. Como rey, participó personalmente en numerosos torneos ecuestres. Cada vez, nobles y señores que buscaban su rescate se abalanzaban sobre él. William Marshall incluso se lanzó personalmente para romper el cerco. Cosas impensables en circunstancias normales eran posibles en los torneos ecuestres. Ike se acercó y susurró. ¿Qué hará con Geoffrey? ¿Qué haré? ¿No dijo que lo manejaría para que no pueda causar más problemas? Primero tengo que ganar el torneo. Dije sonriendo. Y para limpiar mierda no necesito intervenir personalmente. Ike ladeó la cabeza al escuchar mis palabras. Miré el campo de batalla. Pude ver al joven Henry y Richard, Marshall y Philip. Geoffrey también. El tipo estaba conversando con sus dos hermanos. Levanté la mano para dar una señal. Bueno, comencemos. Todos monten sus caballos. Preparen las lanzas. Resonaron los sonidos de las trompetas. Los escuderos ayudaron a los caballeros a montar y les entregaron lanzas y escudos. Entre ellos también estaba el duque Geoffrey. Mientras montaba su caballo gritó. ¿Están todos los caballeros listos? Todos están listos para cargar desde sus posiciones. El capitán de caballeros se golpeó el pecho. Si su excelencia da la orden, derrotaremos a esos tipos de Outremer inmediatamente. No deben cargar primero antes de que esos tipos muestren una abertura. Envíen a los caballeros recién contratados en grupos de 5 como vanguardia. Geoffrey negó con la cabeza. Tienen que ganarse su paga. Esos vikingos ignorantes vendrán corriendo como locos con solo ver una bandera. Veamos qué pasa. Geoffrey dijo mirando el campo de batalla al frente. Los caballeros de ambos lados se exploraban ordenadamente. En el oeste de la llanura, Richard, el joven Henry y el rey Philip se enfrentaban con viñedos a un lado. Todo iba según el plan. Lo importante es localizar la posición del príncipe Baldwin. Dijo Geoffrey. Cuando encontremos a Baldwin, debemos concentrar inmediatamente las fuerzas allí. No importa qué pase con los demás. Pero existe la posibilidad de que huya hacia la retaguardia tan pronto como comience la persecución. Entonces eso sería suficiente. Parecería una oveja asustada huyendo. Geoffrey se encogió de hombros. ¿Puedes imaginar cuánto recibiríamos de rescate si lo capturamos? Probablemente sería equivalente a los ingresos fiscales de Inglaterra durante varios años. Resonaron los vítores. Los caballeros que se observaban mutuamente comenzaron a cargar. Lanza chocó contra lanza y los caballeros golpeados en el pecho cayeron de sus monturas. Geoffrey observó la escena agitando la mano. Apunten a la cintura de su formación. Tan pronto como se abra un hueco, penetren por ahí. Su habilidad tampoco es mala. Bajé el telescopio que tenía. Se estaba desarrollando una batalla de exploración ligera. Los miembros de la Orden de Caballeros y Guardianes del Sepulcro interceptaron a los caballeros enemigos que se acercaron. Los enemigos nos provocaron gritando insultos. Tienen miedo de salir a pelear. Sucios desechos nórdicos que solo se aparean con cabras. Cuanto más continuaron los insultos, más ardió la ira y la excitación. Pero las filas no se tambalearon. Aún no había caballeros que desobedecieran órdenes y cargaran. Si los torneos ecuestres fueran peleas verbales, esos tipos tampoco tendrían mal nivel. Dijo Rourke. Continuó haciendo gestos enviando señales de avance y espera a las tropas. El rey Philip envió algunos caballeros hacia aquí. Dice que vendrá si necesitamos apoyo después de ver la situación. Si es Philip, sabía que actuaría así. Me encogí de hombros. Philip indujo una pelea entre Geoffrey y yo. Si le pedía apoyo, significaría que Jerusalén estaría en deuda con Francia.
Pensé que Philip ayudaría a Geoffrey hasta cierto punto, así que planea mantenerse como tercera parte. Philip tampoco está completamente del lado de Geoffrey. Todos trataban de morderse las colas entre sí. Una pelea donde nadie pensaba perder. Sin darme cuenta suspiré. Sería más fácil luchar contra un ejército musulmán. Aquí solo hay serpientes de corazón negro. Giré la cabeza para mirar a Ruark. Esos tipos esperan que caigamos en la provocación. Así que hagamos un poco de teatro. Dije. Haga cargar a las tropas de vanguardia. Pero no deben penetrar muy profundo. Por supuesto, Su Alteza. Ruark dio órdenes agitando el brazo. Miré el campo de batalla de nuevo. Caballos chocaron contra caballos y los escudos y lanzas de los desafortunados se rompieron haciendo ruidos estridentes. Los que se quedaron sin lanza sacaron espadas y cargaron contra sus oponentes. Para ellos, el propósito del torneo es obtener armaduras y botín. Pero nuestros miembros de la Orden de Caballeros y Guardianes del Sepulcro luchaban solo por la victoria. No podría haber mayor diferencia. Moví las piernas para señalarle a Vol que avanzara. Era momento de salir al campo de batalla una vez más. Geoffrey observó el campo de batalla. Están empezando a salir. Los caballeros gritaron vítores. Los que esperaban se lanzaron hacia adelante. Tanto que de vez en cuando los caballos chocaban y se bloqueaban. Cálmense. Esos tipos aún no han sacado toda su fuerza principal. Geoffrey gritó. Levantó la mano para detener a los caballeros. Sir Umbrey. Usted y sus subordinados permanezcan aquí. No necesitamos usar toda la aljaba para cazar un pájaro. ¿Pero no se ha colapsado ya su formación? Umbrey se quitó el casco y gritó. Ahora debemos aprovechar el impulso para hacer que huyan. Y nos dice que permanezcamos aquí. Otros caballeros también se unieron. Si conservamos fuerzas así, podríamos ser empujados por esos tipos. Recuerden quién les paga su salario. Geoffrey gruñó. Gritó a los caballeros. Su formación aún no se ha colapsado completamente. También tendrán su oportunidad de luchar. Pero eso significa que no podremos obtener botín. Cuando otros obtengan recompensas apropiadas, solo yo y mis subordinados debemos quedarnos aquí. Dijo Umbrey. Su armadura y escudo brillaban bajo la luz del sol. Les compensaré después por lo que no obtengan. ¿No es suficiente con eso? Entendido. Algunos caballeros regresaron con expresiones descontentas. Los demás gritaron vítores y cargaron hacia el campo de batalla. Polvo espeso y cascos de caballos cubrieron todo a su alrededor. Número 4 avance. El número 3 debe retroceder un poco. Miré el campo de batalla. Aunque no podía ver bien por el polvo, podía sentir todo con mi sexto sentido. Aix movió ocupadamente transmitiendo mis órdenes a mensajeros y señaleros. Desde la respiración excitada de los caballeros hasta los corazones de los caballos latiendo como locos. Es igual que el combate real. Geoffrey no mordió el anzuelo. Aún le quedan reservas. Dijo Aix alzando el telescopio. Como un zorro, también tiene buen olfato. Pero ya es demasiado tarde. Respondí. La victoria o derrota ya estaba decidida desde antes del inicio del torneo. La cohesión de los miembros de la Orden de Caballeros y Guardianes del Sepulcro. Y además mi habilidad. Pero lo importante no era simplemente ganar. Si no es una victoria completa, no sirve. Una victoria mediocre sería igual que una derrota. Tenía que lograr una victoria abrumadora y completa contra Geoffrey. Dios gana, y el mal es derrotado. ¿Dónde hay estructura más clara que esta? Para eso tendría que capturar a Geoffrey directamente. Necesito cebo más apetitoso. Me puse el casco. Sentí la sensación fría del metal en mi cabeza. Aix se acercó sorprendido. Su Alteza, no estará pensando en ir personalmente. Todos esos tipos se abalanzarán sobre Su Alteza como locos. Probablemente todos tratarán de capturarme. Eso es exactamente lo que quiero. Un escudero me entregó lanza y escudo. Peso considerable. Esto también se ha vuelto familiar. Entonces también podré descubrir dónde está Geoffrey. Entonces podría terminar esto. Cuando levanté el brazo, 20 caballeros de escolta me rodearon. Le envié una señal ligera de Bolt.
Era momento de mostrar los resultados del entrenamiento especial que recibí de Marshall. Fin del capítulo 135.